Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobreza, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. El comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, compañeros, y a todas las personas que nos están escuchando, y a Joe allá en los controles. Y tenemos de compañía e invitado especial al doctor José Israel Alameda Lozada, quien acaba de entrar calientito por la puerta. Buenos días, José Israel. Para variar. Sí, No. Saludos a todos, saludos. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. Por un lado, nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros tomamos mención de ellas en programas subsiguientes. El próximo anuncio nos lo menciona Gabriel. Sí, el mensaje es de parte del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, que nos invita a unas actividades, pero aprovecho para felicitarlos y agradecerles que durante el programa anterior compartieron con todo el público Radio Escucha unos mensajes muy importantes que fueron presentados durante la actividad de conmemoración del natalicio 187 de Eugenio María de Hostos, el domingo pasado, en el Museo Pilar de Filló de Mayagüez. Y estos mensajes, pues, aunque hubo allí un centenar de personas que sobrepasaron la capacidad del sitio, pues merecían ser escuchados por un público aún más amplio, así que les agradecemos que lo hayan compartido durante el programa anterior. Nos invitan entonces también a que este próximo miércoles 28 de enero van a izar la bandera de Puerto Rico en el Solar de la Patria. Este es el solar que hay en Dulces Labios, en Mayagüez. Calle Benigno Contreras. En la calle Benigno Contreras, donde ya se han realizado varias otras actividades, pues se va a estar izando la bandera de Puerto Rico en conmemoración del 176 aniversario del apóstol José Martí. ¿Y esta va a ser en qué día y a qué hora? Va a ser el miércoles, este miércoles próximo, 28 de enero, El miércoles de arriba. el de arriba, a las 5 de la tarde, va a estar de orador el reverendo José Morales, y va a estar dedicado a los 32 combatientes cubanos y el centenar de otros venezolanos asesinados durante la agresión estadounidense a la República Bolivariana de Venezuela el día 3 de enero.
Así que está todo el mundo invitado a estar en el Solar de la Patria el miércoles 28 de enero a las 5 de la tarde para el izamiento de la bandera en el natalicio de José Martí. También tenemos que 2 días después, el viernes 30 de enero, el Movimiento Diálogo Soberanista se estará uniendo, como de costumbre, con el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano para una manifestación contra el genocidio palestino, que se ha estado celebrando en los últimos meses, siempre los últimos viernes del mes, de 4:30 a 5:30 de la tarde, en el puente del Mayagüez Mall. En esta ocasión se agrega a la manifestación contra el genocidio palestino la agresión a Venezuela. Así que va a ser una manifestación por ambos asuntos, por Palestina y también por Venezuela. Los esperamos a todos el viernes 30 de enero, de 4:30 a 5:30 de la tarde, debajo del puente peatonal en el Mayagüez Mall. Al lado del puente. Oye, sí, al lado y debajo, sí. Por cierto, debe añadir la agresión al mismo pueblo americano. Sí, también. Sí, que está siendo sometido a un movimiento fascista de derecha a través de estos... Y que le están llamando terroristas internos. Sí, a todo el que se oponga a estas fuerzas de ocupación interna que tiene el gobierno de derecha de Estados Unidos, los llaman terroristas domésticos. Y lo único que están haciendo es protestando allí, parados allí. Exacto, y tienen... Que no tienen armas, la que mataron en Minneapolis, de apellido Good. Ni al que le dispararon en la cara hace 2 días. No tenía arma, le dispararon de espalda. Y al que perdió un ojo por otro disparo en la cara que le hizo un guardia, son manifestantes pacíficos que están supuestamente obstaculizando el trabajo de estas tropas de asalto al estilo nazi que había en Alemania y que ahora están operando con impunidad en Estados Unidos, completa impunidad, porque en cuanto surgió el asesinato de la señora en Minnesota, el vicepresidente anunció ellos están haciendo su trabajo y tienen completa inmunidad. Y en su trabajo no se enmascaran, no tienen placas. A ti te puede coger unos maleantes, llevarte y tú pensar que dejáis. Sí, estamos en tiempos cada vez más malos, sobre todo porque también aquí en Puerto Rico hay discípulos y discípulas de Donald Trump que están a cargo de nuestro gobierno y que recibieron y muchos de ellos el full pardon. Sí, algunos de parte. Ellos, sí. O sea que ya aquí no vale la corrupción, no vale que tú seas después que tú seas pana. No, quizás pana no, que también pueda aportar millones a las campañas o a los grupos. No Perdóname que pasamos, brincamos, rompimos el libreto. Yo no sé arrancar el libreto. Yo no sé que ustedes se están preocupando. El presidente dijo que el freno que él tiene es su propia moral. Que no es ninguna. Que no queda claro cuál es la moral esa que sería de freno, pero él dice que es su propia moral. Sí, la realidad es que entonces él mismo está diciendo no tengo moral porque él hizo un juramento para defender y sostener lo que fueren las leyes y la Constitución norteamericana, y él lo que está diciendo es que a partir del primer año ya yo no tengo ni tan siquiera moral alguna para detenerme en lo que él quiera hacer, lo que se le ocurra. Como dijo alguien, una sinapsis allí en su cerebro hizo una conexión media extraña y él sale disparado a hacer esa cosa, irrespectivamente de la utilidad de eso. Así que, pues bueno, pero ese no nos debe preocupar tanto, nos tiene que preocupar más el que las sinapsis se disparen acá en los cerebros de nuestros gobernantes y que hagan cosa similar. Bueno, han recibido ya el mensaje de que mientras estén alineados con el presidente, ellos pueden cometer cualquier acto de corrupción en Puerto Rico y no tienen que preocuparse porque los federales se los vayan a llevar presos y nada. Ya es académico lo de que si le van a quitar la corte a Wanda Vázquez porque ya no existe ningún delito en su récord, así que ¿para qué se lo van a quitar? Sí, y hay que estar muy pendiente a cómo esas actitudes en Estados Unidos se vayan reflejando en Puerto Rico, porque aquí hay muchas razones para protestar, hay muchas razones para movilizar gente y
los discípulos de Donald Trump que hayan por aquí se van a estar envalentonando, sobre todo con el ánimo que les están dando las tropas norteamericanas que están paseándose por San Juan y otras partes de Puerto Rico, como Juan Pedro por su casa, luciendo o haciendo evidente el control que tienen de Puerto Rico, que estamos un país ocupado militarmente. Antes lo disimulaban un poco, últimamente lo están haciendo bien descaradamente. Bueno, tenemos por tema del día una pregunta: ¿reforma contributiva o el beneficio del país? Y es por ello que traemos al doctor Alameda Lozada para que nos haga algunos comentarios sobre la naturaleza de esto que la prensa y los niveles más altos del país han tratado de llamar reforma contributiva. Pero antes de llegar allí, quisiera hacer o citarles un par de pajafitos en 2 artículos de periódico que he logrado mirar en estos días. El primero de ellos fue publicado en el periódico Claridad el 15 de octubre del 2009, en la página 33. Tiene por título "En proceso la involución de Puerto Rico", y lo escribió Félix Aponte Ortiz, quien fue y ha sido planificador y ambientalista durante una vida entera. Catedrático de la Escuela Graduada de Planificación y tremenda persona. ¿Está todavía vivo? ¿Está bien? ¿Está bien? Entiendo que Félix sí. Sí. Y el objetivo de ese artículo es identificarnos lo que es el objetivo de un gobierno responsable versus lo que fuera un gobierno de clases. Así que esto lo escribe recién iniciado el gobierno del gobernador Luis Fortuño. Él menciona, y le cito: en teoría política se explica el comportamiento de los gobiernos y se entiende que es la función del aparato estatal dirigir el desarrollo de la sociedad de manera que se produzca una evolución social hacia el progreso, tanto material como mental y espiritual de la población. El proceso político en el país de los puertorriqueños en ese 2009 validó la elección de un grupo de dirigentes que se caracterizan por una visión empresarial, socialmente insensible, políticamente arrogante y prepotente. ¿Cómo va a ser? Ese es el grupo que aprobó la ley número 7 del 9 de marzo del 2009 y que titularon ellos mismos la ley especial declarando un estado de emergencia fiscal y estableciendo el plan integral de estabilización fiscal para salvar el crédito de Puerto Rico. Que no lograron. Tanto que salvaron que lo quebraron. Que lo quebraron. Y eso Sí, que fue el gobierno que más ingresos tuvo entre transiciones federales, recaudos locales. Y Obama. Y después de, sí, las ayudas de Obama. Fondos Jarra. Y después de votar un poco más de 20,000 empleados públicos, con lo cual hay un número de ahojos en el asunto y sin embargo ese gobierno fue el que más llevó a la quiebra a Puerto Rico. El que emitió más millones que ninguna otra administración, incluso más millones en deuda que varias administraciones juntas. Sí. Correcto. El que más prestado cogió. Sí. La ley, sí, de hecho, a Aníbal Acevedo Vilá, que era el gobernador anterior, en septiembre mandó una petición de bonos por 300 millones a la legislatura y la legislatura PNP pues, le dijo que no le iba a emitir ese detalle.
cuando Fortuño ascendió a gobernador, una de las primeras cosas que hizo fue la emisión de bonos por 1.800 millones y un poco después emitieron más de 1.300 millones adicionales en bonos, todo eso en los primeros 6 meses de su gobernación. Así que él tuvo la emisión de dinero en el orden de 3.000 millones de dólares, que era más de 10 veces lo que había pedido el gobernador anterior, y pues bueno, lo utilizaron en toda la corrupción que se vio en ese gobierno. Tanto es así que Luis Fortuño en su mandato tuvo 4 años, pero tuvo presupuesto como si fuera o ingresos o recaudos, si le dimos los préstamos y la emisión de bonos, por 8 años. Es como si hubiese estado 8 años cuando realmente estuvo 4, en términos de presupuesto. Bueno, y con todo eso, quebró. Y nos ha dejado una herencia. Lo que hacía alusión Félix ahí fue el comienzo de un proceso que continúa. O sea, porque todos los gobiernos han sido PNP, excepto el de Alejandro, que fue como que inconsecuente en esta serie de gobiernos de Fortuño para acá, que ha sido siempre la misma línea. Y todavía acusan a Alejandro de haber llevado a la quiebra a Puerto Rico. Sí, porque fue el que la anunció. Porque fue el que la anunció. De hecho, el que oficialmente la anunció fue Ricardo Rosselló. Oficialmente. Este fue que dijo, yo no puedo pagar, pero el que oficialmente con toda la ley, que por cierto, él llegó a la gobernación diciendo que él tenía un plan para pagarle a los bonistas. Y ahí los bonistas se pusieron contentos. Yo lo sé, pero finalmente cuando llegó un día antes del día 15 de marzo o algo así, de que la Junta ya estaba presente en Puerto Rico, y él dijo, no puedo pagar, vamos a quiebra. Permítanme volver aquí nuevamente al artículo de Félix Aponte, porque hay 2 segmentitos que son bien importantes. Él dice, Félix Aponte, en este artículo de 2009, la Ley 7 creó la Junta de Restauración y Estabilización Fiscal de Puerto Rico, la cual constituyó el brazo operacional del gobierno para privar de derechos adquiridos a los trabajadores gubernamentales, imponer nuevas contribuciones al pueblo trabajador, despedir y privar del trabajo a miles de servidores públicos, todo ello bajo una teoría de crisis fiscal y estructural de la economía del país. El gobierno dijo que había cuantificado unilateralmente la crisis. Explicó su punto de vista en el asunto de que sin que sectores profesionales y grupos interesados pudieran acceder a la base de datos y a la información objetiva que alegadamente explicaba la magnitud del problema, de la crisis que estaba sufriendo el país, y tampoco que pudieran ofrecer soluciones. El gobierno, los funcionarios de esa junta, insistieron que el problema era grave y que la solución recaería sobre el pueblo trabajador, pero no sobre los actores que manejaban y controlaban la riqueza que producía el país. ¿No les parece esto un poquito familiar a los días que nosotros ahora vivimos? Les leo un segmentito de otro artículo que es que Félix decía bien, comenzaba un proceso de involución, o él denuncia en ese año el proceso de involución, lo contrario a la evolución, es un volver atrás. Y lo que él anunciaba que ya veía como un proceso, lo estamos viendo cada año más. Ya parece que nos movemos hacia la barbarie, como dijo alguien hace poco. El segundo artículo, y no es de uno de mis autores preferidos, pero tengo que reconocer que hay ocasiones en que pudiera mencionar algunas cositas que valgan la pena ser resaltadas. Hay a veces que tiene destellos de luz. Sí, ¿verdad? Hay otras ocasiones en que uno pues tiene que estar en desacuerdo. Pero en el periódico del 16 de enero del 2026,
el licenciado Eduardo Batia Gautier publicó un artículo en El Nuevo Día titulado con una pregunta: ¿reforma contributiva o populismo habitual? Les leo unos segmentitos aquí. Y son primero los segmentos en donde me parece que pudiéramos estar de acuerdo. Las reformas contributivas requieren tiempo para madurar. Los efectos sobre recaudos, inversión, mercados laborales y desigualdad no se manifiestan de inmediato. Las reformas contributivas pudieran chocar con cambios demográficos, fluctuaciones económicas globales o crisis financieras. Y él entonces ahora llama la atención a lo que es la esencia de su artículo. Cada alivio contributivo propuesto en esta nueva reforma contributiva nos lleva hacia una pregunta inevitable: ¿de dónde saldrán los ingresos para financiar los servicios públicos si hay una reducción en los ingresos del gobierno por causa de la reforma contributiva? La reforma contributiva debe ser transparente, dice Batia, acompañada de modelos independientes y de análisis que consideren diversos escenarios. Por último, les cito: la reforma contributiva, uno de sus objetivos es eliminar exenciones del IVU para los paneles solares y las baterías, e incluyendo el asunto de los cajos eléctricos. Encarecer estos sistemas, dice Batia, mediante nuevos impuestos, porque el asunto de que te eliminen las exenciones significa que vas a pagar IVU sobre este asunto, vas a pagar impuestos. Encarecer estos sistemas mediante nuevos impuestos, dice Batia, contradice la política pública de transición a energías renovables, pero también penaliza a la clase media que quiere protegerse en contra de los apagones en frecuencia y en cantidad, apagones eléctricos en nuestro país. Al final, más o menos, dice: estamos desincentivando la energía renovable, que parece ser que es lo único que ha funcionado desde el punto de vista gubernamental en Puerto Rico en los pasados 8 años. Él levanta esa pregunta. Yo pienso, y estamos en claro nosotros, que Batia ha sido un propulsor de las fincas de paneles solares, y en eso yo creo que él tiene un mejor de visión. Lo que nosotros conocemos, porque esto lo ha discutido con nosotros el doctor Agustín Irizarry por bastante tiempo, es que cada mes hay miles de familias puertorriqueñas que establecen paneles solares en los techos de sus casas y establecen también baterías y controles eléctricos para poder hacer eso que llaman medición neta, que es devolver un poco del exceso de electricidad que logran generar hacia el sistema de electrificación de Puerto Rico. Y lo que nos ha dicho el doctor Agustín Irizarry es que cada mes unos 30 megavatios de electricidad se inyectan nuevamente, se pueden inyectar a la red por causa de todas esas familias puertorriqueñas que ponen paneles solares. Y que entonces hablar de las llamadas fincas solares como que van a contribuir cientos de megavatios al sistema de electrificación de Puerto Rico, pues bueno, esas fincas solares las pagaremos nosotros, como mencionamos en el programa anterior, y la realidad es que nuestra alternativa es el asunto de que las familias puertorriqueñas continúen el establecimiento de placas solares en sus techos, y con ello reduciríamos lo que es la necesidad de combustibles fósiles en las cantidades que las consumimos, y podríamos tener un sistema de electrificación un poquito más estable que el que nos ha logrado no tener Luma y Genera. Así que, entonces,
creo que he hecho una introducción y entonces ahora, una introducción vaya larga, le tiro entonces la pregunta al doctor Alameda. ¿Cuál es el objetivo de que se cobren impuestos al ciudadano común en una sociedad, vamos a decir, moderna? Porque los impuestos se cobran desde la Edad Media, desde mucho antes. Sí, claro. Precisamente desde la Edad Media se cobraba impuestos, pero no era una forma sistemática, científica, bien pensada. Los sistemas contributivos comenzaron obviamente a generarse después de Adam Smith, que había planteado unos objetivos macroeconómicos, el de crecimiento, el de expansión de la actividad económica, el de distribución de ingresos, distribución de riqueza, y que los sistemas contributivos no tenían que ser confiscatorios, que tenían que ser basados en unas realidades científicas para permitir los recaudos y establecer una actividad del gobierno, del Estado, que proveyera prácticamente defensa común, un sistema de educación universal, un sistema de salud, infraestructura y otras consideraciones de redistributivas que tenía siempre en mente los sistemas macroeconómicos, ¿verdad? Y entonces, obviamente, las personas en Puerto Rico, y desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo cuando trabajaba en la Junta de Planificación para los años 80, surgió aquella discusión de la reforma contributiva de Booz Allen y Hamilton, una compañía que Rafael Hernández Colón mandó a hacer un estudio, y de ahí surgieron las ideas de nuevo de hacer reformas contributivas. Pero, ¿qué es una reforma contributiva? Una reforma contributiva tiene que verse de manera integral, completa, todas las contribuciones. ¿Quiénes cobran contribuciones en Puerto Rico? Pues el gobierno central cobra el IVU, cobra contribuciones sobre el cobra contribuciones a las corporaciones, a las sociedades. Hay impuestos especiales a las corporaciones foráneas, a las 30 compañías estas que son farmacéuticas que operan en Puerto Rico. Hay docenas de impuestos diferentes. Exactamente. Sobre la herencia hay impuestos sobre el consumo, que es el famoso IVU. De hecho, como nota el Calce, en Europa fundamentalmente están tratando de evitar ponerle impuestos a los salarios y a las ganancias, que es el esfuerzo productivo, para convertirlo en un impuesto al consumo, porque tiende a ser más estable, porque el volumen es más grande. Claro, a las personas que tienen bajos niveles de ingresos, si hay un subsidio, se les devuelve dinero de alguna manera para evitar lo que se llama la regresividad de ese impuesto. De hecho, algo que quería intercalar es que los impuestos que ponen los gobiernos son principalmente para recaudar, ¿verdad? Unos dineros para financiar las obras que tienen que hacer, pero los impuestos también son mecanismos para impulsar ciertas políticas públicas. Correcto, y cosas que se considera que son negativas para la salud de la población, como serían los cigarrillos, por ejemplo, pues reciben unos impuestos especiales altos, porque se entiende que es una actividad, el consumo de eso, que genera unos gastos adicionales para la sociedad en gastos de salud, porque empeora la salud de los usuarios y de los que estén alrededor y reciban el humo. Así que los impuestos, aunque primordialmente son para recoger recursos, también son mecanismos de impulsar política pública sobre el comportamiento y sobre la economía. Sí, en el caso particular de los impuestos en Europa, especialmente en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, son países de alto nivel de estándar de vida. De hecho, el estándar de vida de estos países es más elevado que el de Estados Unidos. Mucho más elevado. Pero mucho más elevado. Aunque la gente no lo cree, porque parece que la gente tiene unas gringolas de mirar al norte nada más, pero estamos hablando de países. Y tienen unos niveles de impuestos relativamente altos, pero hay una alta eficiencia del sistema gubernamental para proveer los servicios públicos y los bienes públicos. Uno de los bienes públicos que tiene que ser fundamentalmente
financiado con impuestos es la educación. La educación tiene que ser que llegue a la mayoría de la gente. Yo sí sé de personas que inclusive de Puerto Rico que han ido a estudiar a otros países como Alemania o a otros países nórdicos. El nieto de Alfredo González, por ejemplo, que nosotros conocemos, estuvo en Nueva Zelanda estudiando y los costos son cero. Claro, el costo estudiar, costo de hospedarse y otras cosas, eso pues hay que pagarlo. Pero hay una intención de estos países de cobrar impuestos y devolver hacia la ciudadanía en buenos servicios, eficientes, y eso es lo que precisamente aquí se ha cuestionado fundamentalmente. Volviendo ahora, yendo acá, cuando yo hablo de reforma, yo me gustaría hablar de una manera integrada, ¿verdad? Para seguir el libreto que nos plantea aquí el compañero, que por cierto, esto yo lo vi, esto. Lo vi, estoy viéndolo. Sí, pero que va en la línea del primer artículo que él citó. Para Correcto. la evolución positiva de las sociedades, tiene que invertir, la sociedad invierte en educación sobre todo, que es lo que aquí se hace mucha inversión no productiva en eso. Sí, de hecho, para mí, cuando tú hablas de contribuciones, el Estado cobra contribuciones sobre el ingreso a las corporaciones, sobre las ganancias, etcétera, sobre la herencia, pero también los gobiernos municipales cobran contribuciones. Las patentes municipales cobra también impuestos sobre la propiedad mueble, sobre la propiedad inmueble. Y aquí ha habido una inequidad siempre porque una de las cosas que hacen los estados y los counties en Estados Unidos es impuestos a la propiedad. Bajan las contribuciones sobre el ingreso, pero se va a la riqueza. Porque cuando tú acumulas riqueza en tu casa, en tu second home, y ahí entonces ellos colocan impuestos relativamente altos. Y ahí entonces ese valor por encima de la equidad, ahí Florida, por ejemplo, cobra altos niveles de impuestos a la propiedad, y ahí mantiene los recaudos para dar los servicios. Mucha gente dice, por ejemplo, y yo he oído esto que a mí me molesta ese argumento, que dice, $1 en tu bolsillo, te vas a poner más $. Mire, el problema es que yo tengo $1 en mi bolsillo, o Juan Pérez tiene $1 en el bolsillo, lo gasto en un plasma, lo gasta en consumo mayormente, porque aquí no hay ahorro, no hay una cuenta de ahorro para el nene, para mi nieto que va a estudiar. No, muy poca gente piensa en eso. Pero cuando el Estado cobra ese $1, ahí sí el Estado, y es eficiente, invierte en educación. Yo le digo a la gente, tú piensas cada vez que tienes $1 en tu bolsillo que la escuela de Río Hondo no tiene una fuente de agua. Piensas que los maestros no tienen tiza o no tienen papel para dar tus tareas diarias. No, nadie piensa en eso. Pero el Estado es el que tiene que velar por ese bien público, se llama educación, que de hecho es uno de los bienes públicos que redistribuye riqueza. La gente no se da cuenta que el capital humano que tú tienes, tu conocimiento, tu experiencia trabajando, es riqueza, es una forma de riqueza. El capital humano, ¿verdad? Experiencia y conocimiento es capital, es riqueza. Y eso el Estado invierte a través de los sistemas educativos. Entonces, cuando integral significa, piensa en el impuesto del Estado, de los municipios. Pero segundo, tienes que pensar en una reforma fiscal del gasto público, de cómo tú estás gastando y hacerlo eficiente. Tengo que gastar más en X o en Y y invertir más en educación y salud. Esas dos cosas tienen que ir unidas. Pero aquí, en forma politiquera, solamente se baja la reforma contributiva y se dice lo siguiente: te vamos a bajar las tasas contributivas, más dinero en tu bolsillo. Eso no es la razón de una reforma. Eso es populismo, pero eso no es una reforma contributiva. La reforma es cambiar, lo dice la palabra, es darle una nueva forma, reformar el sistema contributivo para temperarlo a la situación de la economía presente. Si tienes inequidades, las reformas contributivas buscan
ser más simple, aumentar la productividad de la economía, aumentar la actividad económica, promover sectores noveles, nuevos. Si tú tienes una política pública de energía que está moviéndose hacia la energía renovable, como se suponía que se hiciera, pues obviamente tienes que evitar colocar tributos, impuestos o lo que se parezca a un tributo o un impuesto hacia esos sectores de energía renovable. Por ejemplo, yendo ya directamente a lo que se llama la energía renovable y los carros híbridos y los carros totalmente eléctricos, la política pública en Puerto Rico es que estos carros son importantes porque aquí no hay transportación colectiva. Yo le decía a alguien, yo vivía en Nueva York, por ejemplo, en New Jersey, estudié en Rutgers, iba a Nueva York, yo no necesitaba automóviles. Yo con el tren, yo lo que tenía que tener el schedule del tren, de salidas y llegadas, qué tren tenía que coger, si era el A o el B o el 1, el 2, el G, la H, etcétera. Y tú te movías a todos lados, a una ciudad que es mucho más grande, que tiene 10 millones de habitantes. De hecho, esa es otra de las manifestaciones de que los impuestos se utilizan para impulsar cierto comportamiento y para manejar, darle forma deseada a la actividad económica. En Europa y muchos países del mundo, el impuesto a la gasolina es muchísimo más alto de lo que es en Puerto Rico, porque se utiliza para financiar esa transportación colectiva que entonces es más beneficiosa para la salud y la operación de la población, los trabajos de la población, que el de estar esclavizado a un automóvil privado para todo. Y eso, aquí, sin embargo, hay unos impuestos a la gasolina que son significativos, pero no es para eso que se usan. Déjame darte unos ejemplos. Yo estudié en Inglaterra, en Gales. Yo veía a las secretarias que llegaban con una loncherita, un sándwich, una manzana, lo que sea. Y yo le preguntaba, ¿cómo ustedes llegan aquí? Porque ellas residían en Shelfing y en otros lugares de Inglaterra, que era como la distancia de Arecibo a Mayagüez. Que es bastante. Y ellas decían, no, yo lo que tengo, mira, yo tengo un ticket aquí, un chorro de ticket, una libretita que compro bien barata, y entonces voy en mi carro, que es un carro chiquito, porque aquí no puedes tener un carro que sea gastón de gasolina, porque la gasolina es $8-10 por galón. Entonces yo llego a la estación del tren, o si no, me llevan, y ahí cojo el tren. El tren, yo tengo el schedule ya, y llego eficientemente, y llego a esta hora. Y cuando me monto, llego a la estación y llego a casa. Ese es el método de vida de las ciudades adelantadas y avanzadas. No utilizan automóvil. Allí no compran automóvil nadie. Muy poca. Bueno, no, nadie, ¿no? Muy poca gente. O si lo tiene, lo usa para pasear, pero no está esclavizado aquí. Para el trabajo, para la rutinaria, para la consuetudinariamente, no se utiliza el automóvil. Entonces, aquí estamos utilizando todo desde Hernández Colón para acá, que yo he oído a Furi Fortuño, a la reforma contributiva, más dinero en tu bolsillo, y el otro, vamos a bajar las contribuciones. Señores, las reformas contributivas no es de bajar contribuciones, es de reajustar las tasas contributivas para moldear el sistema contributivo. Puede ser que se bajen, pero que se suban por otro lado. Y de hecho aquí tenemos la condición particular de que la Junta de Supervisión Fiscal ha reclamado lo que se llama que las reformas o los cambios tienen que ser revenue neutral. Neutralidad significa es que yo bajo $10 aquí en este impuesto, pero tengo que buscar $10 en el otro lado para evitar un desfalco de estos reducción de ingresos, como ha pasado en muchos estados de la nación americana y en county, que entran los políticos a decir, te vamos a ver las contribuciones, es espectacular. Yo le digo a la gente, pues elimínelas, coja todos los impuestos y elimínelos. ¿Usted quiere bajarlas? ¿Ve? ¿Y qué va a hacer? No, eso no. ¿Ve? Entonces, aquí es que vamos ahora. Vamos a ver aquí. Según dice la tía de Pavón, Jennifer. Ay, señor. Jenny. Va a haber unas bajas contributivas. Y da un ejemplo aquí.
un técnico de servicio soltero, independiente, con ingresos anuales 23.668, que actualmente paga 565 de impuestos, se le bajaría, ahorraría 399. O sea, yo pago 600, me ahorro 400, dice ella aquí. Una secretaria casada que presenta una planilla separada de su marido, con 3 dependientes y un ingreso de 32,000, pagaría $1,000, y con esta reforma dice que se ahorraría 500. Por su parte, un trabajador social casado con independiente con ingresos de 55,370, que actualmente paga 4,000, se beneficia con un ahorro de 1,200. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo se financian esa cantidad de unos 500? Dice que el ahorro estaría entre 350 a 500. Y ya mismo vamos a ver aquí que esto es una cantidad ínfima. Bueno, vamos a verla ahora. En términos del tamaño de la economía, aquel que te diga que esta reforma impulsa la economía, mire lo siguiente. Cójase un parámetro, que es que yo no entiendo esto. Dice ella, entre 350 a 550 millones vamos a ahorrarnos en la reforma contributiva. El macro, ¿ok? La diferencia es $200. 200 millones. 200 millones. O sea, que es un margen demasiado amplio. Grande. Muy amplio, sí. Eso como si cuando viene un huracán dicen, puede ser que pase por Puerto Rico o quizás por Venezuela. el cono, el margen de error es tan grande que tú dices, esto no es una certeza, eso es un error. Pero mira, tanto es así que esos 200 millones es más de la mitad de los 350 y es más de la mitad de los 550. Quiere decir que ese margen de error, ¿verdad? Esa diferencia es sumamente amplia. Casi siempre que tú haces un estimado tienes que tratar de reducir el estimado. Pero vea que tú lo que estás diciendo es que la tía mía no hizo las calculaciones apropiadamente. Bueno, no, yo no sé si hay mucha incertidumbre en cuanto a que se va a recolectar. Exactamente. Eso es. O sea, una reforma, si tú vas a hacer una modelación, ¿quién diablo hizo esta modelación econométrica para establecer? Tienes que tener una certeza. Si tú, obviamente va a haber un margen de error, porque tú estás estimando. Pero si tú me dieras, sería entre 350 y 375. Bueno, 25. La proporción del error tiene que ser un 10, 15%, quizás. Si es que el estimado fuere bueno, claro. la proporción de ese error, esa incertidumbre, más vale que fuere pequeñita comparada con lo que es el supuesto número, ya sea de ahorro a los consumidores o de generación de dinero para el gobierno. Si el error en la estimación no es pequeño, entonces lo que estamos diciendo es que no es confiable. creíble, no es confiable el asunto. Usted entró a un lugar a comprar una empanadilla y el dueño de la cafetería te dice, pues mira, la empanadilla vale entre 50 chavos y 4 pesos. No, gracias, quédate con las empanadillas porque yo no sé qué es lo que voy a pagar por la empanadilla. Fíjate, eso es lo que tú nos estás diciendo ahí. Y esto era una promesa de campaña, pero pasó el primer año completo de la administración de la GOBE y no hubo movimiento. De vez en cuando decían, sí, lo vamos a hacer, pero parece que no estaban ni siquiera pensándolo hasta que de momento este sábado anuncian, aquí lo tienen. Todavía no sabemos qué es lo que va a tener, pero aquí lo tienen. Pero lo quieren agenciar, lo están empujando para que sea el abril 15 para ahora mismo. ¿Ves? Pero entonces, tanto es así que ya el secretario de Hacienda dice, posiblemente movamos hacia, ¿verdad? Más tarde, en vez del 15 de abril. Poner la planilla, porque es que también hay mucha gente en Puerto Rico que paga temprano, someter la planilla temprano porque esperan reembolso. Y el gobierno empieza a recibir esos ingresos de temprano del año. Y ahora lo que han hecho también es que se han paralizado los ingresos de las planillas tempranas, pues nadie va a someter una planilla si puede ser que esperándome otro mes tenga que pagar menos. Sí. Así que han detenido la maquinaria mientras averiguan qué es lo que van a hacer.
Las reformas contributivas también tienen el objetivo de promover el crecimiento de la economía, ¿verdad? O por lo menos es uno de los objetivos. Si tú tienes 350 de ahorro, vamos a ver el tamaño de nuestra economía. Nuestra economía, si es el Producto Interno Bruto, que es la total, que incluyendo la de eso, es 129 mil millones. Vamos a ponerlo 129 billones. Y busque usted cuánto es 350 de 129 mil millones, señores, 0.27%. No 27%, 0.27%. 0.27. Sí. Eso se parece al interés que me paga el banco en la cuenta de ahorro que yo tengo allí. Exactamente. O sea, eso quiere decir que si ese es el tamaño de la economía y usted va a ahorrarte eso, esto no mueve. Bueno, si acaso se da, es una cuarta de un punto o algo así por el estilo. Vamos a ver cuántas son las contribuciones que pagamos. Nosotros pagamos en el 2020-25 3,000 millones en ingresos pagados los individuos, ¿verdad? Personal. Segunda, las corporaciones y sociedades, aquí no incluye las corporaciones foráneas, son corporaciones y sociedades pequeñas, 3,657 millones. Y en el IVU pagamos 3,015 millones. Suma eso 9,700 millones, casi 10,000 millones. Vamos a ahorrarnos 350 de 10,000 millones. O sea, 350 millones de 10 billones. ¿Ok? Eso es aproximadamente un 3.6%. ¿Verdad? 350 de 10. Es que en términos económicos y de gobierno no hace sentido. Pero para la gobernadora hace un sentido político importante. Las encuestas de aprobación la tienen por el piso. Nadie le cree los cuentos. Y está buscando con desesperación algo que le gane votos o le gane buena voluntad, pero la gente, y lo que le dice a la gente, a ti, a los individuos, vas a tener más chavos en el bolsillo. Aunque no sé de dónde los voy a sacar, pero... por eso decimos que es populismo y no reforma Ahora, contributiva. tiene un problema con eso para mí. Tiene una navaja de doble filo. Puede que le salga bien, pero si esto se ñangla, se sale mal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todavía es peor. Pero ¿de dónde salen las fuentes de financiamiento? El 90% va a venir de dos partidas. Uno, de la eliminación del 5 al 8% y 8% de lo que ya está en la planilla, porque lo que no saben es que cuando uno llena la planilla hay un 5% de descuento finalmente de acuerdo con el ingreso tributable sujeto a tributación. Que eso es por ley desde el 2018. Sí, exactamente. Y que eso lo dio Javier, en el que fue alcalde de San Sebastián, en pelota dura. Eso es 280 millones. De 556 aproximadamente son el 50%. La mitad viene de ahí. De algo que ya estaba en la planilla. De algo que ya está en la planilla. Te van a quitar te lo quitan de ahí y te lo van a dar ahora en otro lado. Pero también viene porque ahí dice que va a haber una reducción de los gastos del gobierno. Cosa que ese cuento no se lo ha creído la Junta de Supervisión Fiscal y dice, eso siempre lo dicen y no pasa nada. 227 millones. Si sumas 280 más 227, te debe estar dando el 91% de esa reforma. O sea que esa reforma depende, esos 500 y pico millones, siendo el parámetro más alto, depende fundamentalmente de dos partidas. Si esas dos partidas se ecualizan, se fue al pique los recaudos. Alameda, a mí me preocupa mucho el asunto de lo de los paneles solares. Aquí voy con eso. Perdón. Entonces, en derogación de la exención de los arbitrios a vehículos eléctricos e híbridos. El mío es híbrido, ¿verdad? He hecho, cuando voy a San Juan, gasto mucho menos en gasolina. Y entonces tengo un ahorro en gasolina. Puedo calcular el ahorro en gasolina, que posiblemente a lo mejor con la planilla pues me van a eliminar esto. Bueno, ya yo lo compré, ¿verdad? El que compre un carro híbrido son 30 millones. Y equipo solar
que se compra, que está exento del IBU, son 18 millones. Recuérdate, 30 y 18 son 48. El problema aquí es que si tú vas a comprar un carro híbrido y te aumentó el arbitrio, te aumenta $2,000, $3,000. Y de hecho, salió un artículo hoy que los carros en Estados Unidos manufacturados van a ser mucho más caros. Ya no hay carros de 20,000 ni 25,000. Se fueron por la borda, por arriba, por los aranceles. Porque aunque no tenga los aranceles del precio, las materias primas, el dashboard, el plástico, todo eso que se manufactura afuera, que no lo hacen en Estados Unidos, tienen arbitrio. Toda la electrónica viene del exterior. Los microchips. Una porción de las gomas vienen del exterior porque el fabricante del automóvil decide no que va a comprar 4 gomas, compra miles de gomas. Por lo tanto, busca comprarlas al mejor precio que le puedan ofrecer. Así que definitivamente si las gomas vienen de afuera y me las dan a buen precio, de afuera es que van a venir según el fabricante. Y entonces le ponen los aranceles y esas gomas que ya tú estás dependiendo de traerlas de afuera, pues entonces ahora valen más y por lo tanto el carro pues, sale más caro. El artículo que estaba leyendo hoy del Brookings Institution es que los automóviles, de hecho si te fijas, Luisa García Pelati, que tiene una que se llama 5 millas, sí, presentó los datos de guía, una agrupación que tiene que ver con los automóviles en Puerto Rico. En los últimos 3 años las ventas de automóviles han descendido. No me acuerdo de los números actuales, pero se puede buscar en 5 millas de Luisa García Pelati, que es una economista que tiene presente eso. En los últimos 3 años las ventas de automóviles han descendido y obviamente si tiene arbitrio va a descender más, pero el segmento que le están poniendo arbitrio es exactamente a lo que uno quiere promover. Repito, ¿por qué es importante los vehículos eléctricos? Porque ahorran gasolina, contaminan menos, ¿verdad? En la contaminación al tú comprar el dióxido de carbono ese que tira cuando sale fuera. Yo quiero combinar eso con lo que estaba diciendo Gabriel ahorita, que estaba diciendo de que también se usa los impuestos para uno establecer unas políticas públicas. Exacto. Y el estar poniendo, o sea, quitando las exenciones del IVU a las placas solares y a los carros híbridos, eso está hablando de política pública. Y eso es recomendado por la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal está imponiendo una política pública en Puerto Rico a favor del consumo de petróleo, combustibles fósiles, gas natural, lo que dice Trump, de energía renovable. Lo que ¿Cómo quiere va a Trump? ser que la Junta de Control Fiscal está proponiendo lo que no le conviene a Puerto Rico? ¿Cómo por lo menos eso dijo la gobernadora para protegerse cuando vio que a tanta gente le molestó que se estuviera propusiendo eso, ya señaló para donde la Junta. No, ellos me lo dijeron. Sí. Yo creo que la gran pregunta es, desde el punto de vista del país nuestro, de los puertorriqueños, en donde el número de familias que ponen paneles solares en los techos de sus casas, al hacerlo no tan solo se benefician ellas, sino también benefician a nuestro país. El asunto de la medición neta significa una generación de electricidad aprovechando el sol, que no lo tenemos que pagar porque está prendido. Resulta que es de beneficio para nuestro país. Y cada vez que más familias contribuyen energía generada fotovoltaicamente del sol que ilumina las placas solares en los techos de sus casas, están ayudando a Puerto Rico. Entonces yo me pregunto, ¿esta reforma contributiva es para beneficio del país o esto es para un beneficio de juicio político en beneficio de la gobernadora? Como dice Alameda, un peso en mi bolsillo no necesariamente va a contribuir a mejorar las escuelas o los hospitales para todas las cosas que nosotros podamos necesitar. Ni te va a rendir para nada tampoco con lo que sigue subiendo los precios. No, y además se dice que que lo de las placas solares nos va a ahorrar para el fisco, ¿no? Nos va a ingresar $18 millones. Pero no es nada cuando tú comparas que la incertidumbre, eso es entre 350 millones y 550 millones. O sea, estamos hablando de $200 millones
en incertidumbre, pues mira, tú puedes olvidarte de quitarle las exenciones a las placas solares, no recoger esos 18 millones, y como quiera que sea, estás en la misma ventana que estás ahora. La gobernadora dijo hoy en la prensa de hoy que me traigan alguna solución para esos 48 millones de las placas solares y los carros híbridos, ese tipo de cosas, que me traigan. Pero como que te traigan, si tú eres la gobernadora, tú eres la que está planteando la reforma. Tú eres jefa de un grupo de profesionales que están supuestamente estudiando esto con seriedad. Claro, ¿cómo que me traigan? Entonces, vi una conferencia de prensa, el señor Peña Payano, algo así, que es el secretario de prensa o algo. De Asuntos Públicos de la Fortaleza, es el título que tiene. Sí. Es el alcahuete ese que dice esa es la Caroline Levitt esa que dice cualquier cosa. Sí, porque el que estaba ahí antes lo pasaron para DACO cuando votaron a la de DACO. Ok, pues ese señor dijo, yo no sé por qué los economistas están diciendo de que esto es una reforma, tiene que ser integrada. Mire, el estado de Wyoming, el estado, no sé cuál estado mencionó como dos o tres estados. Y eso me acordó el chiste que decía el abuelo mío, que un loco le estaba diciendo a otro, yo quiero estar trepado allá en esa torre donde están aquellos dos. Y dice, pero aquellos son locos. Y dice, pues yo también, ¿verdad? El hecho que tú digas, estos locos dicen que es una reforma, los de Wisconsin y los de Connecticut, pues están igual de locos de aquí, que es una reforma integrada. Oye, un impuesto que debían hacer es a estos elementos como los vasos de foam, los platos de foam, que hace tiempo que ha estado tratando de prohibirse en Puerto Rico, de que no se hagan, y entonces pues siempre tiene la compañía de restaurantes de comida rápida que pues no quieren que se eliminen porque a ellos les representa un ahorro. Pues está bien, para que no se elimine, pero que paguen, porque es que eso hay que eliminarlo o por lo menos reducirlo, porque es un problema muy serio para los vertederos. Puerto Rico tiene un problema de la basura serio. Y es necesario atacar el problema, y una de las maneras de atacarlo es reduciendo o prohibiendo o eliminando, o por lo menos reduciendo por medio de impuestos contra esos... Tienes que comunicarte con Jennifer. Mira, realmente si yo como economista, la estructura de impuestos en Puerto Rico no da más. Y no da más para tú eliminar y decir que vas a aumentar la actividad económica como la curva de la suerte. Eso realmente no es cierto. ¿Ves? Entonces estás fabricando. Si quieres bajar $10 aquí, pues tienes que buscarlo en otro lado. ¿Y dónde está ese otro lado? Ese es el problema. Bueno, creo que gané el sándwich hoy. Sí, hoy te ganaste el sándwich. Hemos nosotros tratado el tema sobre la reforma contributiva y la necesidad del beneficio al país, que es la obligación de todo gobierno. Esperamos haber sido informativos en su programa, Voces de la Soberanía, y agradecemos la audiencia y el poder llegar hasta ustedes a través de estas ondas radiales de la WKJB. Tengan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Sí, hola, soy yo, tus jeans de moda, aquí en el fondo de tu armario. ¿Qué pasó?